DuPont versus Colon, el robo del chaleco antibalas. En el competitivo mundo de la innovación industrial, pocos materiales han revolucionado la seguridad personal como el Kevlar, una fibra 5 veces más resistente que el acero ligera y vital en la fabricación de chalecos antibalas, neumáticos, cables de fibra óptica y hasta componentes aeroespaciales. Esta fibra milagrosa fue desarrollada por DuPont en 1965 y rápidamente se convirtió en una de sus mayores joyas. Pero como en toda historia donde hay millones en juego, no tardó en surgir la traición. Esta es la historia de cómo una compañía rival, Colon Industries, intentó robar el secreto detrás del Kevlar, en un caso digno de una novela de espionaje corporativo. Todo comenzó con una simple motivación: competencia. Colon Industries, una empresa surcoreana con ambiciones globales, buscaba desesperadamente entrar al lucrativo mercado de las fibras de alta resistencia. Pero desarrollar un producto comparable al Kevlar desde cero podía tomar años de investigación y miles de millones de dólares. ¿La solución más rápida? Obtener directamente los secretos mejor guardados de DuPont. Y así fue como comenzó una de las guerras corporativas más impactantes de los últimos tiempos. En el año 2007, Colon contrató a un ex empleado de DuPont llamado Michael Mitchell, quien había trabajado directamente con la tecnología del Kevlar. Mitchell, aparentemente en un intento de venganza por su despido, accedió a compartir información altamente confidencial con su nuevo empleador. Pero no fue el único. En poco tiempo, varios ex empleados fueron identificados como fuentes de información privilegiada, y Colon empezó a construir un clon del Kevlar con sorprendente rapidez. DuPont comenzó a notar movimientos sospechosos. En 2009, la compañía descubrió que Colon ya estaba promocionando una fibra similar al Kevlar llamada Heracron, con propiedades técnicas casi idénticas. Alarmados, los directivos de DuPont iniciaron una investigación interna. Lo que descubrieron fue escalofriante: cientos de correos electrónicos, documentos confidenciales, fórmulas químicas y hasta esquemas de manufactura habían sido transferidos desde empleados desleales hacia su competencia. DuPont no perdió tiempo. En 2009, presentó una demanda federal por espionaje industrial contra Colon en el estado de Virginia, Estados Unidos. La evidencia era contundente. Durante el juicio se reveló que Colon había construido una estrategia sistemática para contratar a empleados de DuPont que tuvieran acceso a secretos técnicos y les ofrecía grandes sumas de dinero a cambio de información. Incluso se presentaron grabaciones y correos en los que los ejecutivos de Colon discutían abiertamente cómo usar la información robada para mejorar su fibra Heracron. Uno de los documentos internos de Colon tenía el título directo: ¿Cómo competir con Kevlar? El caso llamó la atención de los medios internacionales. Se hablaba de uno de los mayores casos de robo de propiedad intelectual en la historia moderna, y de cómo una empresa icónica de Estados Unidos estaba siendo víctima de un sabotaje calculado. La justicia estadounidense no se tomó el asunto a la ligera. En 2011, un jurado federal encontró culpable a Colon Industries y le ordenó pagar $920 millones en daños a DuPont. Era un golpe devastador, tanto financiero como reputacional. Pero la historia no terminó ahí. A medida que la investigación avanzaba, surgieron otros detalles turbios. Colon había intentado borrar pruebas antes del juicio, incluyendo cientos de correos electrónicos y documentos incriminatorios. Esta acción provocó un nuevo cargo por obstrucción a la justicia, agravando aún más su situación legal. En paralelo, varios ejecutivos y empleados fueron acusados penalmente, y algunos enfrentaron órdenes de arresto. DuPont, por su parte, declaró que la victoria legal no solo era por la compensación económica, sino por defender los valores de la innovación limpia y la investigación legítima. Habían invertido más de 4 décadas en perfeccionar el Kevlar, y no iban a permitir que ese esfuerzo fuera desmantelado por estrategias desleales. Fue una señal para la industria entera. El espionaje corporativo no quedaría impune. Colon intentó apelar la decisión,
pero los jueces reafirmaron la gravedad del delito. En 2015, Colon aceptó un acuerdo judicial definitivo, comprometiéndose a pagar millones más, detener la producción de fibras similares al Kevlar durante un periodo determinado y reformar sus prácticas de contratación y seguridad de la información. Este caso dejó muchas lecciones. Mostró cómo las corporaciones pueden verse vulnerables incluso desde adentro, cuando empleados con acceso a secretos estratégicos cruzan la línea por venganza o dinero. También evidenció cómo en la era de la información, los datos se han convertido en el activo más valioso y más frágil. La historia de DuPont y Colon es mucho más que un conflicto entre dos gigantes. Es una advertencia sobre los límites de la competencia, el precio de la traición y la necesidad urgente de proteger la propiedad intelectual en un mundo donde una sola fuga puede significar la caída de un imperio construido por décadas. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que los millones que ganó Colon valieron la pena frente al escándalo global que desató? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por una ventaja empresarial? Suscríbete para descubrir más historias fascinantes del mundo del espionaje empresarial. Aquí, cada caso es más real que la ficción.